Molte grazie, molto bene. Vogliamo ringraziare il dottor Parodi per il suo intervento. Una intervención muy interesante sobre un tema que está formando parte de los debates fundamentales de esta legislatura. Es el referente a los modelos de control constitucional, que sin lugar a dudas fue mucho más allá de los perfiles técnicos y del derecho procesal al que se dijo iba a referirse en un inicio. Sin duda, esta ponencia ha analizado los sistemas de control constitucional en distintos países. Hablaba en una primera instancia de los países de la Europa continental, particularmente Alemania, Austria, Italia y España, aunque también hizo referencia a los modelos aplicados en los Estados Unidos y en América Latina, particularmente en México. Hizo referencia respecto a los órganos de control y su titularidad, la vía de acceso a estos órganos, el efecto de sus resoluciones y sus vínculos con organismos supranacionales. Identificó distintos modelos constitucionales, el que es el modelo difuso, el modelo concentrado o el modelo mixto, en donde se diferencian con toda claridad el rol y el papel de las resoluciones en la interpretación de la ley de los distintos jueces. Y dentro de estos tres modelos diferenció el del corte protagonista, particularmente el que se realiza por la Corte en los Estados Unidos, el del activismo indirecto, en donde se da una fortaleza a los jueces en la interpretación de la ley, y un modelo de corte constitucional diferente con el poder legislativo, que se convierte en un foro de legislador en interpretación de la ley. De esta forma, los ejes del análisis de la ponencia que nos ha presentado se vinculan fundamentalmente con la interpretación de carácter constitucional de los modelos de control, las decisiones, la naturaleza de las decisiones que adoptan estos órganos, la modulación de los efectos temporales o permanentes del pronunciamiento de inconstitucionalidad y las técnicas de juicio orientadas al derecho supranacional, en donde depende el nivel de actuación y de vínculo, de quizás subordinación en la integración a órganos supranacionales, como sucede en Europa o en América Latina. De esta manera, los sistemas de control constitucional podrían distinguirse primero por la titularidad de quién tiene el control del organismo, por el peso de la interpretación, el grado de libertad y el protagonismo de los jueces, los efectos de las decisiones jurisdiccionales y el papel que los organismos supranacionales, especialmente en la protección y garantía de los derechos humanos, tienen en la resolución de los órganos de control. En lo que se refiere a la titularidad del control constitucional, ya señalamos cuando la función es ejercida exclusivamente por una Corte Suprema, un Tribunal Constitucional, lo que se entiende como modelo concentrado, o a través de que se comparta con otros jueces, como menos el sistema cuando se conoce como control difuso o los sistemas mixtos. Yo aquí quisiera destacar en particular uno de los temas que más discusión tenemos en nuestro país respecto al papel de los organismos supranacionales y lo que son sus resoluciones, no solamente porque estamos discutiendo en estos momentos la ley de tratados internacionales, que nuestra Constitución les da el peso de ley que obligatorio en su cumplimiento en el país, sino además por las distintas resoluciones en este modelo difuso que existe en nuestro país, que surge a partir de la reforma constitucional del 2011 y las jurisprudencias que ha venido estableciendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, particularmente en 2013 a partir del caso de Rosendo Radilla y otras resoluciones que irá adoptando, que implicarán definiciones del modelo constitucional en nuestro país respecto a resoluciones de un organismo supranacional que crecientemente tiene peso en la vida jurídica de nuestro país. Habrá que analizar con mayor detalle el protagonismo de los jueces en el activismo directo, el indirecto o a este modelo con deferencia al legislador. En lo personal soy partidario del fortalecimiento de los controles legislativos
y en todos, no solamente respecto al vínculo con el Ejecutivo Federal, sino con la Corte y los órganos de Procuración de Justicia, analizar con mayor detenimiento los efectos de las decisiones jurisdiccionales, si estas pueden considerarse retroactivas en la declaración de nulidad o puede limitarse esta retroactividad con eficacia desde el momento de su declaración, y destacar el último tema que lamentablemente no pudo desarrollar en las relaciones con los organismos supranacionales, en donde lo más importante es que se reconoce que pese a las diferencias jurídicas, culturales y políticas entre nuestros países y nuestros modelos institucionales, existe un patrimonio jurídico común que es la protección de los derechos humanos y el reconocimiento de la jurisdicción de organismos supranacionales, como sucede con la Corte de Justicia de la Unión Europea o con la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en nuestro país. Yo quiero agradecer al doctor Parodi su ponencia. Como ustedes vieron, es muy vasta, se va a publicar en su totalidad en las memorias de este seminario, y abriríamos rápidamente una ronda de preguntas, subrayo, no nuevas ponencias, para que en un plazo de 5 o 10 minutos el doctor Parodi pudiera atender las preocupaciones de nuestro auditorio. De nueva cuenta, muchas gracias por su participación y por sus aportaciones a este seminario sobre la Constitución mexicana rumbo a su centenario en el 2017.